Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estamos ya al aire en esta reflexión de música de motores con la imagen referencial de lo que vamos a estar tocando en esta noche, un tema trascendental que sacude a la Asociación Turismo de Carretera y que tiene que ver con un comunicado especial que se ha dictaminado por parte del ente fiscalizador referido a los hechos suscitados el día domingo con motivo de la última competencia en el turismo de carretera. Pero eso lo dejaremos para más tarde. Pues ahora paso a darle el saludo cordial a nuestra invitada del día de hoy y luego, por supuesto, a mi compañero Richard Drago, quienes están en línea para estar con nosotros. Hola, Romy, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. ¿Cómo te va? Bienvenida a la reflexión Música de Motores, a este humilde espacio que nos ocupa los martes por la noche. Romina Tenorio es maestra de educación especial e integró la charla que pudimos dar el jueves anterior, en realidad fue hace 15 días en la escuela 13 de Capitán Sarmiento, ¿sí? Creo que el jueves 21. Jueves 21, exactamente. Sí. Que nos ocupó como un tour de música de motores que hemos hecho para esclarecer a la juventud muchos temas de los que ahora vamos a tocar. Pero bueno, antes de pasar a la cortina, déjenme dar la bienvenida a mi querido compañero Richard Drago, como siempre. Buenas noches, Richard. Hola, Dieguito. Hola, Romina. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Espero que te sea de agrado el programa. Y bueno, hay que decir que Romina fue nuestra camarógrafa, ¿no? En ese... Fue un placer, chicos. Gracias por haber filmado, Romina. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer, de verdad que disfruté. Yo esto ya se los dije, pero lo vuelvo a repetir, lo repito por acá, de principio a fin, me encantó realmente, ¿eh? Bueno. Y los felicito a ustedes. Bueno, gracias. Los felicito por el programa y por esa charla espectacular. Perfecto, vamos a la presentación, chicos, y después nos metemos en materia porque me parece que hay uno que conocemos nosotros que pide pista. Ya sabés quién es, querido Richard. Sí, viene del norte y pide pista. Pero vamos a meternos con la presentación de nuestro sagrado programa de los días martes, la reflexión Música de Motores. Ya empieza. Reflexión Música de Motores. En la conducción, Diego Silera y Ricardo Drago. Con Juan Alemán y Matías Viana. Seguinos por Instagram en Ricardo Drago 01 y Diego Augusto Silera. En YouTube como Ricardo Drago 01 y Diego Silera Corón. Música de motores. Ahora sí al aire oficialmente. Buenas noches a todos los que nos escuchan en la reflexión Música de Motores. Y como decíamos, el jueves 21, como bien lo dijo acá nuestra invitada del día de hoy, Romina Tenorio, hicimos base en la Escuela Normal Superior Domingo Fidel Sarmiento, la Escuela 13 de Capitán Sarmiento, así conocida, para brindar a los jóvenes del curso de secundaria 2 una charla, digamos, yo la bauticé como tecno inclusiva.
y tuvo su costado tecnológico que ya describimos muy bien días previos a la charla con Gisela Covini, responsable del área de secundaria 2, y también ahora vamos a tocar el lado, se podría decir, inclusivo, con una especialista en educación justamente especial para personas, digamos, con capacidad diferente, como es Romy Tenorio. Primero, antes de pasar el grano grueso, quisiera saber y quisiera que nos cuentes, Romy, ¿cuáles fueron tus impresiones de esta charla que pudiste ser testigo como espectadora y como, vamos a ponerle el costado fraternal, como amiga acá del conductor, digamos? Bueno, no me quiero poner en meloso. Un placer, la verdad que me hayas invitado. En primer lugar, bueno, felicitarlos porque estuvo espectacular de principio a fin. Me gustó esto del impulso, o mejor dicho, de la convocatoria desde escuela secundaria. Así que también me encanta el trabajo que hicieron con Gisela. También un abrazo y felicitaciones a Gisela porque es una genia. La verdad que me pareció súper motivacional, ¿no? Porque ustedes tuvieron una parte específica en donde contaron cómo se reinventaron, en qué consiste su trabajo, el trabajo que hace cada uno, el rol que ocupan, cómo utilizan las herramientas tecnológicas, los dispositivos. En este caso yo no sabía que podíamos conectarnos de esta manera. Para mí fue, Diego, cuando vos me explicaste, digo, uy, ¿cómo será? Tampoco sabía, y eso que en tecnología dentro de todo estoy ayornada, por así decirlo, y me llamó mucho la atención lo que ustedes explicaron en la charla, ¿no? Cómo describieron su trabajo y cómo lo llevan a cabo. Y después el cierre, que me pareció espectacular, desde el lugar de explicarles y decirles a los chicos que ellos pueden lograr lo que ellos deseen, ¿no? De ir atrás de aquello que los hace felices. Y bueno, y ustedes son un reflejo de ellos, ¿no? Esto de reinventarse y hacer este programa, la verdad que es... Acá en Argentina la inclusión es con la X y con la E y pintar banco de rojo. Y la verdad que no sirve eso. Acá la inclusión es otra cosa. Acá la inclusión es darle posibilidades a la gente que tiene capacidad, que sea el trabajo, que le guste, o lo que quiera estudiar, o lo que sea, no importa. Sino a lo que pueden hacer y lo que quieren hacer, ¿no es cierto? Que lo hagan, porque eso es el futuro de ellos, y que nadie le diga lo contrario, porque es cortarle las alas a una persona, y la verdad que no está bueno eso, cortar las alas. No, para nada. Es más, a mí me gustó mucho esto de cuando vos mencionaste a los chicos, me acuerdo patente que dijiste, ustedes tienen que ir por aquello que les hace felices, por sus sueños. Y es literal así. A veces uno piensa en la parte económica y dice, no, porque yo voy a estudiar ingeniero, o voy a estudiar, y a lo mejor esa persona, su vocación y aquello que lo hace feliz, es ser chef. Y la cosa bomba. Y puede haber cosas más lindas. Por ejemplo, yo en mi caso tengo el placer de haber estudiado y ejercer lo que me gusta. Entonces, yo abro la puerta del aula y más de una oportunidad me han escuchado estar cantando a los gritos, porque yo entro a los gritos, soy muy loca en ese sentido. ¿Qué me hace feliz? Yo estoy en mi casa, estoy feliz, estoy en mi trabajo y soy feliz. Entonces, es muy lindo eso, porque digo, estoy donde quiero estar. Y no todo es fácil, no todo el mundo, no todos tienen la oportunidad, la posibilidad, ¿no? Más allá de la posibilidad de un estudio. A veces hay personas que quieren estudiar algo que económicamente no pueden, pero eso no significa que haya que hacer una pausa, digamos, ¿no? Que abandonen todo. Siempre digo, siempre la meta está y alcanza la meta el que persevera. Ni el más inteligente, ni el que tiene más plata, ni el que tiene menos plata, ni el que tiene la tablet o el celular mejor, peor. No, el que persevera. Quizás este año no puedo hacer todas las materias que me propuse. Bueno, hago las que puedo. Quizás este año no pude hacer esto, pero empiezo mi proyecto. Ustedes empezaron un proyecto y lo fueron reformulando, se fueron ayornando, fueron cambiando, hasta que encontraron un proyecto. ¿Cuánto te llevó? 3 años. Y siempre hay algo que perfeccionar, ¿viste cómo es todo?
Romy, te quiero presentar, quiero presentarte aquí a un compañero de todas las noches que está junto a nosotros y hoy no fue la excepción, viene de Tucumán, es salteño de nacimiento, el señor Juan Alemán. Juancito, si me escuchás, buenas noches. Muy buenas noches, Dieguito, Romy, Richard, ¿cómo están? Dieguito, a Romy no se le escucha bien. Estaba perfecto y ahora se entrecorta. Muy buenas palabras, porque el dicho es clarito, persevera y triunfarás. Entonces, en el norte tenemos otro que decir que no se lo puede repetir pues, ni por radio ni por televisión, pero persevera y triunfarás. Vos sabés, Ella es la que estaba sentada a la derecha tuya, ¿verdad? ella fue la que facilitó las imágenes que Ah, vimos mucho perfecto. de música de motores. Estaba a mi izquierda, Ah, en el orden que a, tú. la- Claro, a tu izquierda. claro, exactamente. En primera No, fila. En primera fila y con no. los videos y Pensaba que con estaba todas las... delante a la par tuya. No, 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 no. Un Ahí, gusto, Romy, un gusto. Tiene la voz muy similar ¿a a Martina. quién? A Martina. No, no, bueno, no. No, 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 no creo, no creo, no creo. Bueno, Nuestra locutora es única, así que no, 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 no creo. no, Igual te dije digo, similar. Tiene el no, tono cállate que yo le de digo siempre que es cuerpo. una voz de locutora bárbara, pero como la nuestra me parece que no, no es igual la cosa. Bueno, el punto de todo esto es que yo hoy en privado te advertí que te iba a hacer una pregunta desde tu enfoque como maestra, digamos, en educación especial. Y la Qué pregunta divino. básicamente, Romy, tiene que ver con cuál fue tu punto de vista desde el lugar de maestra especial y cómo puede desembocar, cómo puede repercutir en el curso la práctica de esta charla, porque hablamos días después de que se suscitó el hecho y de que hicimos la presentación en la Escuela 13, y vos dijiste, los vi a los chicos súper enganchados con esto. A mí me pareció que estaban medio colgados, pero vos conocés el curso. Entonces, Yo no te dije, Diego, que no pará, estaban pará, pará, colgados. pará, pará que le pregunté a ella, Juancho. No estás escuchando. No, a mí me pareció, digo realmente que los chicos estaban muy enganchados. El adolescente, de verdad que es un adolescente actual, ¿no? Que se pierde mucho en el celular, en las redes. Es difícil captar la atención. Yo no sé si vos observaste, yo de rato se enfocaba a los chicos en los videos. Los chicos estaban mirándolos. O sea, estaban mirándolos. Los escucharon. Sí, de vos estaron. Permiso, Susana. No No, pero se lo escucha Richard, Diego. Juan. Lucas en la televisión. no, estaban muy atentos, de verdad, a lo que ustedes decían, a lo que ustedes contaban. En todo momento los estaban mirando, no los vi en ningún momento distraídos. Yo enfocaba, por eso mismo enfocaba a los chicos, para que vieran después ustedes cómo les estaban escuchando. Y esto ni hablar que después yo lo hablé con mis hijos acá. La mayoría, muchos de esos chicos que estaban ahí, se sientan acá, vienen acá a casa a tomar mate, que yo abro la puerta del trabajo a las 5 de la tarde, me voy a las 8, llego a las 5 y está toda la manada acá sentada. Y yo les pregunté días después qué les había parecido. Y les llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque la realidad, Diego, es que yo no te veo actualmente, te escucho, y yo te escucho bárbaro, fenómeno. En ningún momento voy a sospechar que la otra persona del otro lado presenta algún tipo de discapacidad o que tiene alguna diversidad funcional o alguna capacidad diferente. No lo notás. Yo a vos te conozco, Diego, pero de añar. Vos pensás que Maxi tiene 16, te conozco hace 13 años atrás. Sí, en realidad voy a contar una intimidad. Voy a contar una intimidad. Con Romy nos hicimos amigos y ella había pegado onda con mi vieja, así que le virlé una amiga a mi vieja y me la traje yo. Tu mamá es una divina total. Nota que te crió con muchísimo amor y con mucha garra. Tu mamá es una mujer muy empoderada, eso también
en estas situaciones ayuda muchísimo. Una familia atrás que empodera es fundamental. Y ni hablar de educación, ¿sí? Porque tu mamá, bueno, yo conozco tu historia personal y se puso al frente de un montón de cosas y a vos te hizo muy aguerrido. Por eso vos sos como sos. Tenés, ni hablar de que sos un acuariano loco, yo siempre te digo, sos un acuariano loco como yo, pero tenés tu forma y tu crianza una gran fortaleza. Y eso ayuda un montón. Bueno. Yo la escuchaba a Ro el otro día y ustedes la estaban motivando para que se anime. Sí. Y ella estaba media tímida, la tienen que animar. Muy. Pero no todos tienen la posibilidad de tener esa fortaleza, ese carácter fuerte. Mira. Sí, te escucho, Richard. ¿Y qué te dijeron? ¿Cuál fue la charla de los chicos a raíz de lo que escucharon, lo que vieron, lo que me vieron a mí hablar y todo eso? Sí, es lo mismo. Hablábamos de esto, que no se imaginaban. Yo les hice escuchar un pedacito pues yo lo sigo a ustedes en el canal de YouTube y siempre digo, me comparte cuando ustedes suben un video, yo siempre comparto el enlace en mis estados. Entonces les hice escuchar un pedacito y los chicos me decían, ni cuenta te das, o sea, ni te imaginás la forma en la que el tipo se desenvuelve y cómo se para ante el micrófono, ¿no? Es impresionante. Entonces, poder dar cuenta. Y esto que ustedes lo visibilicen es genial. La verdad que realmente es espectacular. Yo muchas veces esto lo he abordado mientras estaba estudiando la carrera. De hecho, Diego, yo hice una entrevista justamente en función a... Sí, me acuerdo. Que de ahí te dije, que de ahí te dije que de cualquier cosa que necesites, dispuesto y a la orden. Sí, me acuerdo. Porque aparte, la entrevista apuntaba a esto, a cómo una persona que presenta alguna discapacidad temporal, permanente, se desenvuelve en el campo laboral. Es muy difícil. Es muy difícil. Y eso que hay leyes, y sin embargo, a pesar de todas las leyes que tenemos, es muy complejo que una persona que por ahí tiene algún tipo de dificultad no pueda trabajar. Y nosotros estamos hablando acá principalmente de discapacidad. A mí me gusta decirle diversidad funcional. ¿Por qué yo digo este término? También lo voy a explicar. Aprovecho en este espacio y lo explico. Utilizo el término diversidad funcional porque todas las personas somos diferentes y todas las personas aprendemos de manera diferente, tenemos gustos diferentes, tenemos dificultades a veces en el aprendizaje, hay gente que detesta la matemática y que le encanta otra. Bueno, entonces estas personas desarrollan habilidades diferentes. Cuando se tienen que desempeñar en un trabajo es complejo, porque por ahí le cuesta, al haberle costado matemática, le cuesta el trabajo con números. Entonces es complejo. Eso a mí me gusta decirle diversidad funcional, porque me parece que es un campo más amplio, ¿no? Donde involucra no solamente la discapacidad, involucra a todo el mundo, ¿no? El adulto mayor, con esa gente que se queda sin laburo, es grande, ¿y a dónde va a trabajar? ¿Quién le da laburo? ¿Entienden? Hay un montón de cuestiones que ustedes a través de esto visibilizan y que dan a conocer que me parece genial. No, Y esto es lo que yo hablaba con los chicos. Yo les decía esto, ¿no? Cómo el tipo, o sea, se desenvuelve. Y a mí a veces me escuchan, yo a veces por ahí escucho tus audios y demás, y hay gente, y, viste, y te escuchan la voz y nada, qué sé yo, no, cualquiera, como cualquier persona. Y yo les contaba a los chicos, les hacía escuchar tu voz. Y bueno, ¿qué te digo? Fíjense cómo el tipo se para, cómo el tipo lo encara el programa. Es increíble. Entonces, a mí me gusta mucho, y bueno, y hablar, Richard, que el maestro. En esto que hayas impulsado tal cual. La verdad que saco el sombrero. Gracias. Es genial. Genial. La verdad que lo que haces y cómo acompañás a los chicos. Y bueno, todo es cuestión de aprendizaje. Diego en un principio, por supuesto, estaba medio como ¿no? Inhibido. Y a poco fue elaborando su estilo, su forma. Y yo acá, al contrario, en este programa siempre hablamos con libertad. Acá no hay nada, viste, que restringir. Cada uno es libre de opinar lo que quiera y de la forma que quiera. Y bueno, y a ¿cómo se llama? A Marti. También. Le fui enseñando las formas. Vos escuchaste una cortina que yo le digo a ella, vos grabame a mí solamente tu audio. Y toda la música que vos escuchaste detrás, eso lo edito yo, ¿me entendés? O sea, yo lo que
es enseñarle a ellos los tiempos, ¿entendés? Los tiempos de cómo entrar, qué sé yo, dejar una pausa como para que a mí me permita cortar y pegar, ¿no? Mezclarlos con los audios. Y bueno, y ahí están los resultados. Y les fuiste, o sea, los fuiste orientando, le diste Moldeando, sí. Y entre todos construyeron esto también, porque ya te digo, no es algo que de un día para otro se hace, lleva tiempo, pero hay que trabajarlo. Y está bueno. Hoy tiene su recompensa, hoy ven sus frutos. La verdad que está genial. Y a mí me gusta esto, ¿no? El mensaje particular que ustedes llevaron de tienen que animarse. Tienen que animarse. Y así. Otra. Somos jóvenes que están como muy pendientes de redes, que están muy atrás de todo lo que es Instagram, a veces también de sueños que son, qué sé yo, como medios esporádicos o medio fantasía, ¿no? Porque un poco les vende eso también, ¿no? Ponele, yo digo, hablo de Instagram, que es lo que ahí veo que los adolescentes cuentan más. Y ahí, qué sé yo, hay atrás gente que te pinta un mundo de colores y no es así. Y ellos tienen que ir por lo que ellos desean, no por lo que ven. Entonces ahí hay como una competencia compleja, donde, bueno, el adolescente de hoy, el adolescente actual, está teniendo ahí como ciertos problemas, ¿no? Ciertas dificultades. Ya te digo, esto que se convoquen, me encanta, o sea, qué lindo que lo puedan hacer todas las escuelas, que los inviten, que los convoquen. Historias verdaderas, historias reales, de esfuerzo, como ustedes, que les contaron la posta, cómo se trabaja, cómo se hace el laburo. La verdad que eso es lo que buscan los chicos en realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que darle como adultos también, ¿no? Que es nuestra responsabilidad. Sí, y otra cosa que yo quería decir, porque está Juan de testigo y no me va a dejar que miente y se va a enojar si no lo digo, música de motores, además de que lo incluye, por supuesto, forma parte de una comunidad compuesta por 3 programas más. Uno de ellos que es Antena 2, Mesa de Control, la FM 100.3 de Tucumán, donde nos toca estar a la tarde. Vos tenés la aplicación, creo, no sé si yo te paso. Sí, y vos sabés que eso te iba a hablar con el tema de la aplicación, aprovecho ahora porque no te lo he podido contestar. La de Mesa de Control. Decirle a Juan todo lo que le quiera decir porque te está escuchando. No, pero pará, porque me pide como cierta actualización y no me deja entrar, no, este último tiempo no me ha dejado entrar, pero sí he entrado, los escucho, la verdad que es genial, pero no sé por qué, como que la aplicación está andando medio ahí, así que eso aprovecho, después me explicarás, Diego, cómo Sí, tengo que hacer. anda diciéndole a Saleme, Juan, porque si le pide actualización. ¿Me dejas que le cuente una cosa, Romina, por favor? Dale. Romina, la parte que a mí me toca, que es la parte del rally, nosotros con un amigo, hermano, todo, que es cordobés, pero vive en Chamical, en La Rioja, se llama Carlito Vitale. Él tiene el único auto homologado para discapacitado en el rally argentino, es el de él. Él maneja, tiene una sola mano que le funciona, si bien tiene las dos, pero por salvarlo al hijo, que venían en la moto, puso el brazo, chocó con un container y le quedó el brazo inútil. Bueno, él tiene un equipo de rally y yo tengo quebradura de columna, cadera y pelvis. Y tengo una prótesis con 8 tornillos. Nosotros a eso le llamamos fierromanía o fierroterapia. ¿Por qué te digo? Porque Carlito tiene 6 autos que lo arma él con una sola mano. Y son que ahora tiene, de los 6, 3 salieron campeón y los otros 3 subcampeón en el rally riojano. Y es más de una vez tuviste, Diego, cuando Carlito estuvo hablando de la fierromanía, que es nosotros no es que seamos discapacitados, somos diferentes, nada más. Y la diferencia nuestra es que la terapia nuestra es el automovilismo y la fierromanía.
yo sigo corriendo como piloto, como navegante, y a la vez soy periodista. Y Carlitos te deja el auto impecable, termina la competencia y ese día el auto vuelve a su casa, a Chamical, y ese día los autos están desarmados. Lo ayuda su hijo Valentín, que era el que hace la parte de caja, que Carlito corre a una que otra carrera a nivel nacional. Ahora ya no corre más porque tiene que atender 6 autos y lo atiende él únicamente con la mano izquierda. Hizo un trabajo en los autos de carrera de él para que todo esté para el lado izquierdo. Yo casi me muero en La Rioja cuando entró en una curva muy cerrada, una derecha, y nos saludó, levantó la única mano que le funciona porque la otra va, bueno, la mano derecha va puesta en un posamano y nos saludó en medio de la curva. Yo casi me da un infarto porque era la única mano que él tiene movilidad, digamos, puede hacer lo que quiera con esa mano. Entonces le llamamos Fierro Manía. No, como él siempre me dice, Juan, nosotros somos diferentes, nosotros no somos discapacitados, somos personas diferentes, por eso es que lo llamamos fierromanía o fierroterapia a lo que hacemos. Y es Así cierto. es. Lo que es la cierto. fuerza de voluntad, impresionante lo que es la fuerza de voluntad en la gente y la Mira, capacidad de resiliencia. y a esto viene a que el actual copiloto del rally argentino es campeón, es diferente. Es el navegante de Claudio Messi. Y tienen inferioridad, supuestamente. Es discapacitado. Ah, perfecto. Yo estoy, ustedes se van a reír con lo que yo estoy haciendo, pero yo estoy tomando apuntes de lo que ustedes están diciendo. Está muy bien, Bueno, está muy bien que es nos más, tengas en cuenta. yo si sabía que iba a Juan, tocar ese tema. perdón. Sí, Romy, decilo. No, porque realmente esto que ustedes están contando, yo también, además de ser docente de educación especial, soy docente de educación primaria, docente de educación inicial y doy clases en superior. ¿Sí? ¿Algo más? Entonces yo preparo... no, te cuento, yo No quiere estar en la casa. No quiere estar en la casa por nada del mundo. No llegó mi marido de trabajar, si no seguramente te dice que sí, que tenés razón. No, pero te juro que trabajo un montón, de verdad que trabajo mucho, pero me apasiona enseñar. Y qué bueno esto que vos estás contando, porque de verdad que en ningún momento de mi carrera en educación especial hemos trabajado mucho sobre los dispositivos de adaptación en personas con discapacidad y demás, como una persona puede tener acceso siempre y cuando se habilite el entorno y se habilite el espacio, ¿no? Porque de alguna manera la persona tiene discapacidad porque no está habilitada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está todo pensado para personas que caminan en 2 patas y tienen 2 brazos, ya está. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y, sí, perdón. Hay que decir también, de todo lo que cuenta Juan, que en la Fórmula 1 también hubo un muchacho que es discapacitado, que tuvo un accidente y siguió corriendo, que se llama Robert Kubica. Sí, señor, con dificultad en la mano derecha. Sí, señor. Y el de Lancha también. En Lancha Bueno, también, sí, en la Fórmula. sí. Digámoslo Yo si así. sabía esto, Diego, te decía que lo invites a Carlito Vitale para que él cuente Lo en invitamos vivo, digamos. lo invitamos para la próxima, no hay problema. Lo invitamos para la próxima. No hay ninguna. Me encanta esto que ustedes dan a conocer y que uno también, ¿no? Vos fíjate, ¿no? Esto que hablábamos hoy, Diego, antes de salir al aire y con Richard también. Yo, por ejemplo, desconozco muchísimo del tema, ¿no? Del tema fierro, por ahí mi marido le encanta, es lo que le gusta, no le gusta el fútbol, no le gustan los fierros, me encantan. Yo no conozco nada, entonces conmigo, pobre, mucha comunicación no tenemos de este tema, de verdad les digo. Porque ya te digo, no
no entiendo yo, entonces, bueno, él a veces algunas cosas me ha explicado, pero bueno, soy media durazno. Pero fíjense el punto, ¿no? El punto donde yo, desde mi lugar, estoy uniéndome con ustedes desde su pasión, ¿no? Desde su saber, desde todo lo que ustedes, los apasiona, lo que ustedes hacen. Entonces, qué lindo esto también darlo a conocer. Yo, para mis alumnas de superior, todo esto que ustedes me están contando, todas estas personas que ustedes me están nombrando, es importantísimo. ¿Por qué? Porque vos de pronto que hay un tipo de adaptación en un vehículo, o que alguien pudo adaptar su vehículo en función a la situación que está presentando, ¿no? Es una adaptación genial. Romy, disculpa, Romy, no te das una idea la cantidad, pero la cantidad de gente que después de que Carlito debutó en el rally argentino, adaptó su auto, la cantidad de gente que tuvo que lo llamaba para pedirle Que se inspiró, consejos, para preguntarle cómo había hecho, una intimidad. Un amigo mío, que lo hice hacer amigo de él, de Uruguay sin conocerlo, Carlito necesitaba comprar un tanque de combustible que es especial para el auto de carrera. Entonces, yo le comenté y me dijo, pregunta cuánto sale, ya le mando la plata. No le quiso recibir Carlos, bajo ningún punto de vista. Cuando vino lo conoció y no podía creer los autos que armaba y la forma que maneja. Así como él, gracias a él, hubo millones de gente con capacidad, con distintos tipos de discapacidad, que se levantaron, consiguieron trabajo, la lucharon, la pelearon, y siguen llamándolo. ¿Cómo será que hoy por hoy tuvo que poner un jefe de prensa, que es el jefe de prensa del Rally Riojano, que es mecánico de él, para que le atienda la llamada para que él pueda contestar? Porque él está trabajando. Sí, Richard, te escucho. Que no es el único, porque hay que recordar también el trabajo que hizo Adrián Hahn, ¿no? Adrián Hahn, el gatito Nimo, muchos que... No, a ver, yo te hablo de Carlito Vitale primero porque es como un hermano mío y un amigo, y he visto cómo se desenvuelve. Hemos corrido un campeonato completo del CIR, catamarqueño y riojano, juntos. Él en un auto, yo en otro. Entonces, yo te puedo hablar de él, no de los restantes. Pérez Compact, no te olvides que corre a nivel internacional, y él está discapacitado, sin movimiento de las piernas. El otro que corre el Dakar en un camión, que también está andando en una silla de ruedas. Varios. Y por citar uno, un ejemplo internacional que llegó a, incluso siendo una persona con inferioridad física, Alessandro Zanardi, después de su accidente, que tuvo la lamentable suerte de perder sus dos piernas, campeón olímpico, bicampeón olímpico y todo, después de haber suscitado un accidente muy importante, llegó a poder girar arriba de un Fórmula 1 siendo un piloto con inferioridad física. Un Fórmula 1 que hay que decir la verdad, es un auto totalmente complejo para una persona discapacitada, totalmente complejo. Yo a Carlito le digo Cubica. Claro. ¿Por qué le digo Cubica? Porque Cubica tiene el problema en la mano, ¿no? Igual que Carlos. Exacto. Igual que Richard, Carlos, exactamente. ¿Algo más? ¿Quería decir algo? ¿Quiero decir? No, que me fascinó escucharla y
y si hay algo que siempre me ha interesado mucho es la profesión que ella tiene. Es más, yo dejé de ser socio de un club acá por, por unas diferencias que hubo de la escuela diferencial, que le festejaban el cumpleaños a un chiquito, y es un club social, y todos chiquitos down, y ya estaban toda la mesa servida, todo puesto, y uno de los socios, del cual estando en la comisión, él tiene un hijo down, que se llama exactamente igual que yo, Juan Cheín. Lo hicieron lo hicieron sacar a los chicos del salón porque ninguno era socio, cuando ya todo estaba servido. Entonces ese día yo estaba presente, me molesté, no le dejé un vidrio sano, ni una mesa sana, y le hice acordar a mi primo que él tenía un hijo con una diferencia, era diferente, que por lo menos él, estando en la comisión directiva, hubiese permitido que se le festeje el cumpleaños a ese chiquito. Y de ahí, por supuesto, me expulsaron del club, no puedo ni pedir un sándwich, ¿no? Ni pasar por la vereda, nada, nada. Sí, sí. Yo te cuento. A mí me molesta la discriminación, no. Ese tipo de cosas me molesta muchísimo. No, para mí somos todos, no sé si ellos son los normales y nosotros no, o qué, pero la A ver, dulzura Romy, y el amor que te dan sí. es extraordinaria. Romy, ¿querías decir algo? ¿Querías compartirnos algo? Sí, les iba a compartir algo. Yo arranqué a estudiar en 17, profesorado de educación inicial, terminé en tiempo y forma, me agarró justo pandemia cuando me estaba por recibir, así que bueno, se extendió. A la mitad del camino, en el 2019, 2 años después de que arranqué, abrió la carrera de educación inicial, malabares, y a su vez hacía primaria. Yo hice las 3 carreras, muy difíciles para mí, para mi familia, pero yo... No le escucho nada, Diego. A ver. ¿No se escucha? Ahora sí. Ahí sí. Ahí está, ¿se escucha? Perfecto. Y bueno, y a mitad de camino, a mitad de la carrera de educación especial, nos enteramos que, bueno, mi cuñado iba a ser papá. Estaban buscando, y bueno, para ser papá, al tiempo que nos dan la noticia, se enteran que son 2 mellizas, las peques, y al tiempo se enteran que tienen dificultades. Yo estaba haciendo la carrera y había pensado incluso, por lo difícil de hacer tantas cosas juntas, digo, bueno, dejaré la carrera de especial, termino esto y la retomo en algún otro momento. Yo planteo esto en el instituto y me dicen, no, continúa. Y a las 2 o 3 semanas me entero de que una de mis sobrinas tenía síndrome de Down. Cuando avanza el embarazo y demás, nos enteramos que en realidad probablemente las 2 tuvieran síndrome de Down, y hoy en día tenemos en la familia nuestras mellizas, que ambas tienen síndrome de Down. Una de ellas es mi hija. Y la verdad que es, no sé, viste esas cosas de la vida cuando uno dice, lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, por algo es o no es, pero uno sigue adelante y hoy por hoy que lo veo desde cerca como familiar, no es que yo arranqué la carrera porque tenía un familiar, no, yo arranqué la carrera porque me gustaba, porque me apasiona, porque soy una persona muy, muy empática, porque quería tener más herramientas para trabajar en el aula, para trabajar en la escuela, para enseñar. Entonces yo dije, creo que la carrera base que tienen que tener los docentes es educación especial. Y después las demás, porque uno tiene que enseñarle a todos los chicos en ese dentro del aula. Chicos, chicas, a todos los que... Yo lo sentía así. En ese momento lo sentí como muy fuerte, lo tengo que hacer. Y cuando empecé a flaquear, porque ya te digo, era mucho, yo tengo 2 hijos, que en ese momento eran chicos, mi marido, mi casa, trabajaba, era un montón. Y estudiar se me hizo muy difícil, horas. En ese momento, que me llegan estas 2 gordas de regalo, fue maravilloso. De verdad que fue maravilloso. Y hoy acompañamos a la familia, hoy puedo acompañar a mi cuñado y a
a su señora, a mi concuñada, de otra manera, ¿sí? Porque los acompaño desde otro lugar, tengo otras herramientas y ellos me hacen parte y la verdad que estoy muy feliz, estamos todos muy felices. La verdad que es muy lindo y es muy interesante esto que vos contás, ¿no? De poder estar, de poder acompañar y de poder hacerse fuerte, hacer frente a estas cosas, ¿no? Que pasan siempre todos los días, en todos los lugares. Poder tener la fortaleza de decir, no, che, esto así no va, esto no es así. La verdad, Increíble. muy claro tu ejemplo, me da mucho gusto que lo compartas con nosotros. Bueno, chicos, ¿alguna No, pregunta, algo? Sabemos que Romy es madre y debe ocuparse de sus temas, con lo cual me gustaría que ustedes, si quieren, hagan alguna pregunta y vayamos cerrando para no quitarle más tiempo. Si se quiere quedar, se puede quedar, pero algo que ustedes quieran decir, algo que ustedes quieran decir, chicos. Ahora lo sigo escuchando en el vivo con mis hijos. Bueno, eh, le mandamos un de saludo mi enorme. parte, Romy, te felicito, te admiro. Eh, es más, te vuelvo a repetir, no sé, no sé si, No, igual es todo bolazo, un bolazo tras el otro. no, no sé si nosotros Guarda que somos este los de diferentes Capricornio, o ellos. guarda que este de Capricornio, Romy, tené cuidado con este. Se Este, enoja y... eh, no, te vuelvo a repetir, no sé si ellos son los diferentes o nosotros. Eh, yo siempre digo eso. ¿Por qué? Por la dulzura que tienen y por el amor que te brindan. Eh, para mí es más, yo me enteré que Diego estaba en una silla porque él me contó. Si no, pero a mí ni me molesta. O Sí, sea, al Richard. contrario, me siento orgulloso. Romy, a ver, Sí, Richard. ¿cómo me viste a mí, me filmaste, me conociste en un video? Ahora, Sí. ¿cómo notás a nosotros, a Diego, a mí, a Juan, así, en un programa de radio donde no hay imágenes? ¿Qué sensación te da distinta ya después de habernos conocido, a mí, haberme conocido, aunque sea en una pantalla? Se está asustando. No, te desmayes. Está transpirando, ¿eh? Se está poniendo nervioso. En el sentido de cómo ves el programa, cómo lo vivís, qué es lo que sentís como en un vivo, en un programa donde vos nos viste en vivo en otro tipo de circunstancias, ¿no? Sí, tal cual. A mí me parece que se complementan muy bien, hacen un gran equipo, además de las risas y de los chistes que se hacen también los he escuchado porque también he escuchado el programa por el canal de YouTube, que yo es donde generalmente suelo verlos, suelo seguirlos, escucharlos. Y la verdad que a veces también se pelean, hay como tensión. Es muy divertido, porque el programa pasa como por distintos momentos. La verdad que a mí me encanta, me gusta mucho que lo puedan compartir. Ya te dije hoy que sean pioneros, entre comillas, porque digo pioneros, porque bueno, ustedes encararon esto, se reinventaron en sus vidas, se reinventaron lo laboral, o sea, es increíble esto de Diego reinventarse, porque Diego, la verdad Diego, vos estudiaste otra carrera. Sí, completamente distinta. Sí, sí. Recibido. Yo ya lo sabía, pero vos lo contaste de chicos. Y te reinventaste en tu vida, ¿se entiende? Entonces... Lo que pasa es que yo quería, voy a contar una intimidad, yo quería estudiar esto, pero no había por acá, no había. Y para andar viajando, y por ahí rebotaba, ¿viste? Y por ahí me salíamos en un examen, y la guita, y la mosca, y la tutuca, y la madre santa Marincoche, ¿viste? Y se complicaba. Y esto fue mi cable a tierra. Vos me lo habías contado, vos esto en otro momento nosotros lo hemos charlado cuando vos arrancaste en el programa, nosotros ya te digo, nos conocemos de años, pero vos me lo habías contado, y la verdad que es increíble, es espectacular, porque ya te digo, ustedes se fueron reinventando no solamente desde un trabajo, desde lo laboral, sino como personas, buscaron herramientas, buscaron maneras, y eso en el programa se transmite, se ve la parte divertida, se ve la parte que ustedes transmiten, que obviamente es el mensaje del programa, que tiene un sentido el programa,
también se ve esto de, ya les digo, que por ahí se ven momentos, se escuchan momentos de tensión, porque por ahí van contando su punto de vista, lo que les parece, y está muy bueno, la verdad que tiene como muchas instancias el programa. A mí particularmente me gusta mucho la dinámica que tiene. Y lo que es ser un grupo chico también, ¿no? Esa cosa de la adrenalina de hacerse grande frente a los grandes. Nosotros, todo lo que refiera a hipotética competencia nuestra, sí, te escucho. Perdóname, yo te interrumpí, pero digo, además saben un montón. Bueno, gracias. Son años, decía el gordo Portel, son años. No, porque a ver, Diego empezó hace 3 años, yo estoy desde el año 70 y... No, perdón, mi hijo está en el año 72, yo arranqué en el año 88, poné ahí. Sí. Esto. Bueno, mi hijo falleció, él fue el inventor del programa, él falleció, un tiempo dejé, digo, ¿qué hago? Pues yo no quería dejar morir música de motor, era una lástima. Y con mi primo, que también falleció en la pandemia, sí, antes de que fallezca, en el 2011-2012, arrancamos en una radio de barrio, una FM, que estaba a la vuelta de nuestro trabajo. Y ahí empezamos. Y bueno, él falleció, después yo, por una cuestión de laburo, qué sé yo, también dejé. Y empecé en el año 2019, antes de la pandemia, justo antes. Y la pandemia completa, lo hice todo el programa. Y no solo hacía este de música motor, sino que hacía otro programa más, que si vos entras en mi cuenta de YouTube, que a vos te gusta ver YouTube, es Ricardo Drago 01, Sí. así, Ricardo Drago 01, y abajo de todo vas a ver los primeros videos que yo subí, que también era un programa editado que los hacía con mi primo, era nada que ver con el automovilismo, era de joda, era todo las cosas. Una suerte de video macho radial sin zarparse, pero era así. Pero era muy divertido, realmente. Y paralelamente, los lunes a la noche, en esa radio, 411 Digital, que también falleció el dueño, bueno, ahí hacía los 2 programas. Y dije, a ver, falleció el dueño, y este está haciendo un programa por streaming. ¿Y por qué no lo puedo hacer yo? Y encima, ¿por qué no aprovechar lo que era Facebook, lo que era las redes sociales, que no eran tan como ahora, no el boom de ahora, pero hicimos un programa de la misma tesitura, pero grabado. ¿Sí? Primero fue grabado, yo editaba todos los programas, yo tengo un editor. Y un laburo, claro, mucho tiempo. Era hablar así por teléfono y yo grababa de otro lado, lo editaba y un programa de 2 horas tardaba 12 en editarlos. Entonces dije, hasta que llegase un momento que viste, hacerlo uno solo, de un momento que te satura. Entonces dije, no, digo, salía en vivo por acá, por su Instagram, y dije, bueno, vamos a hacerlo de otra manera y hacemos en vivo todo ya. ¿Entendés? Como salga, salga. ¿Entendés? Y empezamos a darle una forma, ¿no? Con espacios, con las publicidades, con todo, como una radio. Vos nos escucháis, es una radio en un estudio. Total, sí. Sin embargo, estamos sentados en un sillón. Sí. El sillón de Richard, mamá querida que lo parió. Uy, Dios. El mismo sillón que estaba sentado cuando salió. Bueno, el tema es que, ¿entendés cómo es? Entonces, Sí, tal cual. hay que buscarle la forma y la vuelta, y eso es lo que tratamos de darle a los chicos que les metan la cabeza, de que si a ellos les gusta la parte radial o la parte de medios, de comunicación, que lo hagan porque es una pavada, ¿entendés? Sí, que lo pueden hacer, que no se necesita estar en un estudio. No, nada que ver, Total. nada que ver, un estudio, o sea, vos me estás escuchando perfectamente y el audio, cuando vos lo escuchás, sale perfecto. O sea, no necesitamos un micrófono de alta tecnología, ni un estudio con eso, viste, los cosas de los huevos ahí que... Sí, los papeles acústicos. Nada, no hace falta nada, eso ya está como descartado prácticamente. Sí. Y por eso el auge de las redes sociales, hay un montón de streamers, hay un montón de programas, y no necesitan Tienen nada. mucho éxito. Totalmente. Sí.
Sí, sí, ellos sí, lo que estamos buscando nosotros es tener un poco más de llegada hacia la gente, ¿viste? Es algo que se convirtió ya desde hace un tiempito largo en nuestra misión primordial, vamos a decir así, que por eso trabajamos en perfeccionarnos día a día. Bueno. Eh, Más allá de lo que le dijimos a Romy, le vamos a liberar porque ella tiene sus tiempos y nosotros también tenemos que seguir y tenemos información que darle a la gente. Entonces, te agradecemos, Ro, el acompañamiento que nos has brindado en esta primera parte de música de motores. No sé si los chicos quieren decir algo más. Sí, gracias, Rob. Gracias por haber filmado, gracias por haber estado ahí. Y bueno, me alegro que te haya gustado y a los chicos también, ¿no? Porque esa era una cuestión que queríamos saber también, ¿no? Totalmente, sí, sí, chicos, sí, de verdad que sí, los súper felicito, les vuelvo a repetir. A mí me gustaría que esto siga convocándose, que se pueda de alguna manera, sí, estaría genial que esto trascienda, que esto se vuelva a hacer en otras instituciones. Ya te digo, me gustaría incluso hasta en grande, no solamente secundario. La verdad que esto, Che, Ro, adultos también es sí, espectacular. Ro, escúchame. Sí. La moderadora fue, dice, en aquella primera experiencia, pero me parece que la próxima te vamos a citar de moderadora, ¿eh? Te vemos pinta, ¿eh? ¿Puede decir que puedo andar? Sí. Lo único que vas a tener que hacer es que no le rompas la oreja como se la rompió la pobre Alicia a Richard, ahí que le hablaba con los chicos fuerte y le dejó la oreja a la miseria, pero después sí. Un placer, la verdad que para mí un placer conocerlos, qué lindo lo que han contado, lo que transmiten, toda la información que me llevo, porque esto es una charla acá y yo empecé a anotar acá, me anoté un montón de nombres, Carlito Vital, Adrián Han, creo que puse acá, yo me anoté todo, me anoté tu Ricardo 01, sí, todo. ¿No? Ricardo Lago 01, Juan Alemán, ¿cómo es Juan Alemán Cheín, el Instagram de No, acá? Juan Alemán, solo. Sí, tiene sobrenombre porque de noche hace trampa, ¿viste? Típico de norteño, pero bueno. No, es que le escriben mal a mi apellido, entonces No, lo que pasa es que es armenio, ¿viste? Y el otro, ya tuve. soy árabe y me molesta que escriban mal mi apellido y lo pronuncien mal. Entonces, Bueno, gracias, Romy, de verdad, muchísimas gracias y te felicito por la profesión que tenés. Es algo que a mí siempre me ha gustado, me ha fascinado. Y bueno, yo tengo poquitos años en periodismo, del año 2000, nomás estoy. Muy poco. del año 2000 y todavía seguís así. Ay, Dios, si hubieras arrancado en el 21 como yo, no llegás ni al quinto hormiguero. Sí, pero yo estuve 10 años parado, no te olvides que después de levantarme de la silla de ruedas, volví a correr. Está bien, excelente. Siempre lo jodo yo, esto es una broma, de música de motores. Bueno, Ro, gracias por habernos acompañado, gracias por haberme hecho la gamba, le voy a decir perdón por el término, pero te has portado excelente, La palabra de Romy Tenorio, maestra de educación especial. No te pedí tipo de presentación, pero bueno, representando a la escuela 13, ¿no? Vas en calidad de representación de la 13. En realidad vengo, sí, yo trabajo en superior, que el superior es otro Instituto Superior de Formación Docente número 138 que funciona dentro de la Escuela 13, y que la Escuela 13 es una unidad académica. Sí. Secundaria, superior, es un combo, pero bueno, sería así, pero la verdad que chicos, un placer, la verdad, escucharlo y todo lo que me llevo de esta charla también. Increíble. Bueno. O sea, me enseñaron un montón el día que tuvieron la charla con los chicos y ahora me voy con un montón de cosas que me enseñaron más. Así que, bueno, genial. Bueno, haceme una misión, mandale saludo a Gise porque si no se va a enterar que vos saliste al aire y se va a poner celosa. ¿Por qué no me llamaron a mí? Sí, le tienen que invitar.
Ya estuvo antes. Antes estuvo, sí. Listo, pensé que no, Sí. pensé que la ibas a invitar y porque estaba muy atareada. No, ya estuvo. Lo que pasa que no le quise, te digo la verdad, no la quise molestar, por eso te convocamos vos. Porque ya de abril que venimos con ella, entonces otra vez la leña al trigo, no, viste. Claro. Está muy bien, chicos. Un poquito Bueno, cada uno. Nos faltó Gaby Pérez, pero bueno, ya alguna vez será. por supuesto, sí. Y Gaby no va a tener ningún drama porque es amorosísima, Gaby, la verdad, una persona muy bella, muy bella. Bueno, gracias Ro, gracias, besos, saludos. Tu palabra fue oro en paño, realmente. Señores, vamos a la pausa. Nos metemos con los temas de la semana de música de motores que han tenido que ver con lo referido a la última fecha del turismo de carretera y de regreso de la pausa. Vamos a leer un comunicado que dejó oficialmente la gente de la Asociación Turismo de Carretera en referencia a los conflictos ocurridos el domingo en pista. Después de la pausa, más información. Quédate con nosotros. Seguimos con más música de motores. Mauricio Pano, Servicios Inmobiliarios. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 19 horas de corrido. Compra y venta, alquileres y alquileres temporales, tasaciones, administración de propiedades, inversiones y emprendimientos. Estamos en Avenida San Martín 171, Capitán Sarmiento. Teléfono 11 68 68 41 16. Búscanos en la web en www.mauriciopano.com. Calentando motores, ahora con nuevo día. Escúchalo todos los viernes por la noche, conducido por Diego Cirera. Seguinos también por Facebook en nuestro grupo oficial Race Drivers News, Only Automotor Sport, una sección de música de motores. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, corazón que late de pasión. Amor al deporte, motor, latidos, vibratos, sentimientos y alma es lo que nos alimenta el espíritu a todos los que hacemos música de motores. Más de 50 años de trayectoria nos respaldan en los 80, en los 90 y en la actualidad. Escuchanos todos los lunes por la noche en Facebook, Instagram y YouTube. Te esperamos. Mesa de control, con toda la información del rally nacional e internacional. En la conducción, Juan Alemán, Ricardo Drago y Diego Cirera. FM Antena 2, 100.3, Concepción, provincia de Tucumán. De lunes a viernes a las 16 horas. Aníbal Mario Arzuaga, contador público. Encontranos en Avenida Presidente Juan Domingo Perón 520, Capitán Sarmiento. Código postal 02752. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 20 horas. Teléfono 02478 48 1394 o al celular 02478 15 44 49 55. Nuestro email cr-arzuaga@hotmail.com. ¿Querés venir a volar? Acércate al Aeroclub Capitán Sarmiento. Tenemos escuela de vuelo, vuelos de bautismo y traslados. También recibite de piloto privado con BFR. Aquí, con nosotros. Comunicate al 2478 42 37 94. Nuestro email aeroclubcapitansarmiento@gmail.com. Encontranos en nuestras redes sociales. Por Facebook, Aeroclub Capitán Sarmiento y por Instagram, Aeroclub Capitán Sarmiento. Info Zona TV. Canal gratuito de YouTube de interés general para Capitán Sarmiento y la zona. Seguinos en las redes sociales, en vivo. Si todavía no lo sabías, llegamos a X, nuestra nueva casa. Todos los lunes, por X, a las 21:45, en Ricardo Drago 01. Todos los martes, en Instagram a las 21 horas, en Diego Cirera 1993. En diferido por YouTube,
Ricardo Drago 01 y por Diego Cirera Corón. También en diferido por Facebook, en la página oficial de Música de Motores y Race Drivers News. Y los viernes en vivo hacemos Calentando Motores por Instagram en Diego Cirera 1993 por la noche, con toda la previa, pruebas y clasificaciones del deporte motor. ¡Te esperamos! En Sarmiento Gráfica tenemos todo para tu auto, negocio y hogar. Hacemos polarizados, gráfica vehicular, grabado de cristales, ploteos, vinilos decorativos, cartelería, film de seguridad, gráfica publicitaria, gigantografías, diseños personalizados, lonas y esmerilados. Sarmiento Gráfica. Encontranos en Almafuerte 437 Capitán Sarmiento. Teléfono 11 31 27 77 62 y nuestro Gmail sarmientográfica@gmail.com. Verdulería, frutería y pollería Migorita. Presidente Perón y San Martín. Envíos al 2474 66 72 16 Capitán Sarmiento. Abierto de lunes a viernes por la mañana de 8:30 a 12:30 y por la tarde de 16:30 a 20:30 horas. Distribuidora San Carlos. Tenemos las mejores marcas para surtir tu negocio. Gaseosas de primera y segunda marca. Aguas saborizadas. Agua mineral. Jugos. Sodas de sifón. Vinos y cervezas. También contamos con gas envasado. Estamos en Avenida San Martín 469, Capitán Sarmiento. Llámanos al 2474 49 2902. Te esperamos. Huete Neumáticos. Venta de neumáticos de primera marca. Servicios de gomería, alineación y balanceo para autos, camionetas y camiones. Nuestra casa central se encuentra en Herrera 1207, Barracas, Cava. En Francisco Álvarez, Autopista del Oeste, Colectora Norte, kilómetro 41600, Moreno. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Búscanos en la web en www.hueteneumáticos.com.ar. Te invitamos a pasar por la estación de servicio Meir Hermanos. Combustibles y GNC las 24 horas. Contamos con autoservicio y cafetería desde las 6 a.m. hasta las 22 horas. Además, tenemos servicio de comida con delivery desde las 12 horas hasta las 15:30 horas. Todos los jueves desde las 7 a.m. hasta las 22 horas. Si cargas más de 2.400 pesos, te hacemos un 5% de descuento, así sea con tarjeta de débito o efectivo. Llámanos para precios y stock de productos o pedidos al 2478 48 1309, 2478 48 23 40 y también al 2474 67 66 19. Nuestro mail mailhermanos@gmail.com. Encontranos en la esquina de Avenida 29 de Junio, Avenida Lem, Capitán Sarmiento. Te esperamos. Bien. Segundo bloque de nuestro programa y aquí estamos para continuar con esta reflexión de música de motores después de haber escuchado tiernamente la voz de una amiga de la casa, Romy Tenorio, que es amiga personal mía y es una gran oyente de música de motores. Hay que decirlo, ella lo dijo. Ahora paso, Richard. Pero bueno, nos metemos en este segundo bloque y Richard quería decir algo, sí. Sí, para jugar con las palabras, una maestra. Bueno, sí, verdaderamente lo es. Es una genia, una persona honesta y ante todo con un corazón absolutamente enorme. Señores, bueno, dicho lo dicho, pasamos de página, damos vuelta a todo y nos metemos con lo que ha ocurrido el último domingo en La Plata Motor Speedway y con referencia a un capítulo reflexivo bien dicho para citar aquí en la reflexión de música de motores y tiene que ver con los hechos suscitados durante
la salida a pista de los autos del TC a previa de disputarse la final. Tiene que ver con este par de pícaros, estúpidos, imbéciles y otros tipos de nomenclaturas despectivas que podríamos aplicarle, que arrojaron papel picado al carburador, a la toma de aire del auto de Mariano Werner. Yo en mis redes sociales expresé mi opinión. Estas cosas han pasado, lamentablemente van a seguir pasando en la medida de que haya zona liberada, vamos a decirlo así, y creo que hay que cambiar la forma de obrar. Sí, Richard, te escucho. Respecto a estos imbéciles, según la CTC ya están identificados esta gente, porque no sé cómo llamarlo, Imberbes. esos calificativos que hemos dicho, pero cerebros de ameba, pero vamos a decirle así, para no meter ningún animalito en el medio. Así que bueno, están identificados, la justicia deberá actuar, pero acá, según ellos, rompieron alambrados y qué sé yo, rompieron cadenas, no sé, metieron a la lluvia en el medio, como si fueran responsables, que no tuvieron los medios suficientes como para estar cuidando todo eso, y no sé cuántas sartas de tonterías que, a ver, ¿qué fue por la lluvia? Que no estuvieron revisando nada, que entraron por donde quisieron. Va, muchachos, una asociación como es la CTC no puede, una entidad como es la CTC no puede pasar por alto eso. A ver, estaba próximo a leerles el comunicado oficial que ha dejado la CTC para que después abramos la mesa y empecemos a expedir, ya empecemos a expresar nuestras opiniones. El comunicado manifiesta lo siguiente, y ante todo quiero agradecer a todos los que nos están escuchando, que es una cantidad, como siempre, enorme de gente, facilitado por Juancito Alemán, que es el gentleman del equipo y siempre tiene a sus admiradores. Bueno, ¿qué dice el comunicado? Dice el comunicado oficial de la Asociación Corredores del Turismo de Carretera, a raíz de los hechos de público conocimiento que sucedieron previo a la largada de la final de lo que es la última fecha del Coronación del Turismo de Carretera, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde un grupo de espectadores que transgredió el terreno y las reglas se presentó en la pista, digamos, ¿no? En la zona de la pista arrojó papeles al auto de Mariano Werner, provocándole problemas técnicos en el vehículo. Dice, la CTC ha conformado una comisión interna para informar y brindar herramientas al honorable comisión directiva con el fin y objeto de establecer los hechos que se han suscitado, por lo cual se han recolectado imágenes, videos, testimonios, y se realizó un relevamiento de los espacios que fueron vulnerados. También se encontraron roturas de cadenas y candados, desmontes, bueno, y rotura de rejas perimetrales, entre otras
cosas, ¿no? Entre otros desmanes y sucesos. Los mismos serán presentados ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con el fin de lograr las sanciones ejemplificadoras a los protagonistas de los hechos. Realmente no sé para qué se gastaron, perdón por leerlo así, lo que pasa es que estaba muy complicado para leerlo. De hecho, donde yo lo estoy leyendo estaba complicado, perdón por leerlo de tan trabada forma. Digo, a ver, retomando, no sé para qué se gastaron en escribir esto, que me parece poco ético, me parece realmente que se lavaron las manos de una complejidad mayor y de una liviandad que se han tomado las cosas pasmosa. ¿Cómo lo ven? Sí, como lo ves, ya te lo dije ayer. Lo veo un desastre lo que hizo la TTC, porque eso es toda una excusa. Una categoría como la TTC, donde prácticamente ningún circuito tiene problemas, y acá en La Plata siempre hacen lo mismo. No me vengan a decir que no dejan pasar al público cuando salen las camionetas, cuando sale el TC Moura, el TC Pista Moura, no me vengan a decir que la gente no está ahí. La gente siempre está ahí. Y no sé qué corno hace la gente ahí con las banderitas. La verdad no entiendo. Es una zona de pista. ¿Cómo va a estar la gente ahí? No, y aparte con el peligro que supone, ¿no? Hoy lo decíamos bien con Juancito Alemán, que ahora le voy a habilitar para que también opine, el peligro que supone estar la gente en pista, arriba de la pista, literalmente con criaturas, puede sucederse algo. De hecho, hay un video que yo lo tengo guardado, lo guardé porque me pareció oro en paño, de un fotógrafo que intenta tomar una foto y casi más lo atropella el auto de Aguirre. Un desastre, no pasó a mayores porque le pegó despacito, pero lo alcanzó a barrer un poco al fotógrafo, pero un desastre, un descontrol. No, pero aparte, a ver, más allá de todo este que se armó, a ver, nosotros como periodistas tenemos que pagar un seguro porque si no nos dejan entrar a la pista. Entonces, es inentendible cómo tanta gente está en pista y no creo que tenga seguro, ni entrada, ni nada, Eso se libera para que la gente salga con la banderita y a alentar a los pilotitos y todas esas cosas. Entonces, no jodamos. En la final de una carrera como es el turismo de carretera no puede haber gente en la pista, no puede. Que lo hagan en categorías menores y bueno, pero acá se sabe que en el turismo de carretera no tiene por qué pasar, Es una categoría la más importante de la Argentina y estas cosas no pueden llegar a suceder jamás, y menos en ese circuito que siempre hacen lo mismo, no es de ahora. Así que todo eso que escribieron es una simple excusa por las cosas mal que hicieron, Porque, ya te digo, que lo hagan con las pick-up y bueno, no sé hasta qué punto. Yo, cada vez que lo veo, a mí no me gusta, No me gusta para nada que la gente esté al lado de los autos cuando van a salir a pista. No sabés qué puede llegar a suceder con un auto de carrera, Te puede llegar a trabar un acelerador y te hace un strike, porque puede pasar. Sí, verdaderamente puede pasar, como puede pasar que un auto tome fuego, también puede pasar una rotura de una manguera. Te aclaro que son... Y acá tiene razón, permíteme, acá tiene razón Juancito cuando dice son gallinero con rueda. Bien hecho, pero son gallinero con rueda al fin. No sé si son gallineros o qué, lo que son. El tema es que son autos de carrera. Y los autos de carrera son impredecibles. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, la gente no tiene que estar en la pista. Ni con la pick-up, ni con el TC, ni con el TN, ni con nada. A ver, Juancito. El 95% de los circuitos no pasan. Bueno, a la prueba me remito. Estuve viendo un video donde el muchacho le tira los papeles
al auto de Mariano. Encima le grita HDP. Ajá, bueno, completo. Sí, 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 sí. Y sí, a ver, la gente, primero y principal, digo que a las pruebas me remito porque por el accidente que tuvo en el rally, Sí, mi ex sí, de la semana compañero, anterior. sí, mi ex compañero que tuvimos 10 años juntos, que es la cuarta vez, y él sabía que estaba mal ubicado, primero y principal. Segundo, hay por parte de todas las categorías de pista, no se puede, yo, en mi humilde opinión, ¿no? Ojo, mi humilde opinión, no podés vender entrada para boxes. Los boxes son sagrados. Aparte, pone la gente, lo que leíste vos, Diego, Sí, lo leí como pude, pido disculpas de vuelta, ¿eh? no, no, está todo bien, se entendió perfectamente. Son excusas como para decir, no, nosotros hemos hecho bien las cosas, la gente es la culpable. ¿Está? Bueno, un, un auto de carrera, así vaya saliendo de boxe a la velocidad de 20, 40 kilómetros por hora, después de pasar cualquier cosa y un despiste y te mata 3 o 4. Sí, no más. No, por decirte un número cualquiera. Francis Martín, que lo choca a Pablo, si Francis no lo pelea al auto, lo mata todo lo que estaban ahí abajo del gazebo. Entonces, a ver, la CTC, la CDA, la PICAP, Moura, el lo que TN, sea. Moura, todo aquello que venden la entrada para boxes, no se le debería permitir. En los boxes tienen que estar únicamente los mecánicos y el equipo. Punto. No puede haber espectadores. Viene entrando un auto a box y parece que es la peatonal Florida. Sí, tenés razón, tenés razón. Lo vi yo Entonces, cuando fui a ese mismo autódromo hace 7 años atrás. Nadie me va a contar lo que vi. yo lo viví en Terma 1.000.000 de veces. Eh, eh, Pablo era el camarógrafo en su momento, porque yo tenía el programa mío de televisión. No, o de última, si vos vendés entrada y decís que ha pasado todo esto que ha pasado, que en teoría, entre comillas, ha pasado, porque no le creo, te voy a ser honesto, no le creo, porque primero y principal, la gente del automovilismo no te va ni de rally, ni de pista, ni de nada, te va a romper, te va a quemar, te va a incendiar, te va a cortar una cadena, romper un candado, una tela olímpica, nada. Hoy día te decía yo en el programa que estaba en Terma de Riondo y estaba Chevrolet, estaban barras de Chevrolet, Torino, Dodge, Ford, Todos juntos. Chevy, todos juntos comíamos el mismo asado, tomábamos del mismo vaso todo y una cordialidad espectacular. En la parte de prensa que a mí me tocaba hacer, yo la hice y me fui a la tribuna. No me quedé en los boxes. Si los boxes son
un estorbo. Por supuesto. La otra que te queda, viejo, vaya, hacia las vallas como una tela olímpica, toda la calle de la salida de boxe de la pista, digamos, de la calle, 4 metros para la derecha y 4 metros para la izquierda, ponen las vallas que tengan más de 2 metros de altura, cosa que no sé qué necesidad tenés o qué querés con ir a tocarlo al auto Una o estupidez. golpearle el auto. No lo La entiendo. adrenalina del momento. No, Diego, eso no es justificativo. No, para nada, no. Discúlpame, en esta parte no coincido con vos. Esto se llama estupidez, porque ahí está el gordo Pablo por tener una mejor imagen, está internado en el sanatorio, va por la 4ª operación con su diabetes encima. Dios y la Virgen quiera que sane, mañana voy a verlo yo, pero no podés permitir, lo escuchaba Santero recién, en una nota que le hizo hay una persona, un espectador, que lo filma con el celular, cuando le tira los papeles a Mariano Werner y se lo escucha clarito que le dice HDP. HDP. Honor honor, ¿será eso? ¿Qué honor? Honor de patria, qué sé yo. Sí, puede ser eso. No creo que sea algo despectivo. No creo. Bueno, la talla que tenía el vago y los bolsillos todavía llenos de papeles. Encima que iba a atacar vuelta. Andaba con un jogging gris, una remera, uno medio gordito con la remera salida de atrás, así todo, que no quiero desmerecer a nadie, ni hacer menos a nadie, pero no creo que tenga la plata suficiente para pagar una entrada a box, primero y principal. ¿Está? Los demás estaban con sus chalequitos de cada equipo, bien vestiditos, en fin. Y Santero recién decía, lo estaba escuchando en la nota, que ¿por qué han sacado los 5 minutos, cuando en esos 5 minutos, que es más, vos fíjate que los 5 minutos de box abierto, sí. Que ya han dado la vuelta, la han puesto los autos, tienen 5 minutos, dice, vos venís dando la vuelta previa, salís de box, venís dando la vuelta previa, cuando Mazacane va a saludarlo todo, y en esa vuelta previa vos podés pinchar una rueda y te da tiempo a que tus mecánicos te la cambien. Claro. Como después, le explicamos a la gente una cosa, los 5 minutos de box abierto, creo que lo tienen todas las categorías excepto la Fórmula 1, que no sé si lo tiene. Son 5 o 10 minutos en donde el piloto puede. Sí lo tiene, es más, de ahí vos lo ves que se dispersan. Entonces, el piloto puede salir de boxes, dar toda la vuelta al circuito y para cuando quiere dar otra vuelta para chequear otra cosa, se mete a la calle de boxes por boxes, ya que la recta principal se encuentra bloqueada por los asistentes de los equipos y demás personas que están ahí, y dar otra vuelta saliendo otra vez desde boxes. Esos son sí, los bueno, entonces Santero decía, ¿por qué no se usó ese reglamento que se venía usando de los 5 minutos, que a Mariano le hubiesen sacado la trompa, limpiado todo en su momento y hubiésemos hecho una carrera peleada mano a mano?
sí, estoy feliz de haber sido campeón, pero no en la forma que salí campeón. Tal cual. Y lo dijo en un programa bastante conocido, que tiene una pirámide roja, blanca y azul, creo que es. No importa, sí, Bueno, sí, 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 eh, sí. Lo conocemos todo. entonces, a ver, ¿por qué no fue como hacían en todas las carreras, masacan y saludando a uno por uno de los pilotos, dando el tiempo necesario de la vuelta previa, donde vos en la vuelta previa podés, desgraciadamente, dice, te tocó pinchar una rueda y los mecánicos tienen el tiempo suficiente de cambiártela Por supuesto. y no ¿Qué salir con fue lo que ventaja. Sí, que fue lo que pasó con Pernilla? No, no pasó, miento. Con Pernilla el otro día cuando rompió el cable del acelerador, que se lo cambiaron. Claro. Entonces, ¿por qué cambiaron en la última la reglamentación? Inentendible. ¿Por qué permitieron que toda esa gente esté ahí? Un peligro, un peligro. Entonces no, a ver, y ahora sacan este comunicado, el cual en un 90% te digo que para mí es mentira, un 99,9%. Después te lo paso, para que vos también lo comuniques en ese control. Bueno, listo. No. No se puede vender entrada para boxe. Discúlpame, si me equivoco pido disculpas, pero es mi punto de vista. A ver, a nosotros la prensa queremos ir a un autódromo, a un rally, y nosotros tenemos que pagar una EDT o un seguro. Es lo que dije yo al principio, Juan. Sí, lo que dijiste vos, Richard. Y esta gente está ahí como Juan en su casa. Entonces, no. ¿De qué me sirve haber pagado 80.000 mangos la entrada a boxes si estos han entrado colados, han saltado por donde sea y se han metido ahí? Porque la traza que tiene el vago, que le tira los papeles, uno medio gordito, por más que vayas a ver una carrera de TC o vayas a ver un rally, no vas a ir vestido de esa forma y con los bolsillos así llenos, porque vos le ves los bolsillos llenos de papeles. Se lo ven en el video que grabó este chico, no sé quién, esta persona, y es al único auto que le tiraron papeles. Los papeles son para la cancha de fútbol, para las cabecitas negras, ahí. Sí, Para Richard. la cancha de fútbol. ¿Qué querías decir, Richard? Más allá de los 5 minutos que dice Santero, yo lo que digo es, ¿por qué los penalizan a Werner siendo un problema externo al auto? Lo que tendría que haber hecho la CTC, no sé, como hablamos de Mazacane, como el presidente de la CTC. Los comisarios deportivos. No importa, comisario deportivo, no, Mazacane. Poneme ese auto en la fila donde tiene que largar. ¿Por qué? Porque no fue un problema del auto. No fue un problema. Efectivamente. No fue un problema de que haber autorizado que entren a sacar los papeles. Tal cual. ¿Por qué lo penalizaron? ¿Por qué lo penalizaron? Si él no tuvo la culpa del tema ese. No, estuvo totalmente equivocada la parte directiva. Es más, pensaban que era la bomba de nafta cuando
sacan el capó, se da con que estaba todo lleno de papeles. Estaba blanco el Faucito. No, pero aparte de todo eso, Juan, a ver, Sacarle todos los papeles y devolverle la posición, no la carrera. Así da una vuelta más. no, que salga de box y lo ponga marcha atrás y estaba ahí adelante. Marcha atrás, sale de la calle de boxes, marcha atrás. Es un ejemplo que te doy, Richard. Da una vuelta más mientras Werner le limpian el auto, porque no es un problema mecánico. No. Es un sabotaje, es un asesinato. Aparte otra cosa más. Fíjate que Santero también corre con Ford y a Santero no le tiraron ningún papelito. Por eso te digo. Directamente a Werner. Por eso te digo. Por eso se dice que fue premeditado esto, muchachos. No se dice. Es premeditado y es intencional. Porque al único auto que le tiran es al de Werner. Y no fue la 15, muchachos, no le echen la culpa a la 15, porque definían dos formas. No fue ni la 15, ni la 4, ni ninguno de ellos. No. Tirar papelito ahí, porque se les ocurrió a la gana tirar papelito. Pero anda a tirar papel a la cancha de fútbol, loco. Sí, el automovilismo no es para que tire papel. Aparte otra cosa... No son del automovilismo, fácilmente creíble esa parte. Aparte otra cosa que quiero decirle a la gente que nos escucha. La velocidad media, o sea, la velocidad lenta de un auto de calle pueden ser 30, 40 kilómetros por hora, más o menos así. La velocidad más o menos media de un auto carrera, para que vaya limpio el motor sin fallar, sin ese cruce que se escucha que parece que falla todo, para que el motor vaya limpio en la carburación, es de más o menos 80 a 100 kilómetros por hora. Si el auto sale y lo ponen a 100 para que vaya limpio el motor, y si alguien se cruza, puede pasar algo realmente grave. O sea, un auto de carrera en velocidad media, en velocidad lenta, como se suele decir, no va a 40, 50, va a 100, 110. Entonces, Diego, vos sabés si corta el brazo pitbull de la dirección o una rótula ahí, es una masacre. igual los pilotos saben que hay muchísima gente, pero puede pasar. Todo lo que vos quieras, Diego, todo lo que vos quieras, pero el piloto no sabe qué le puede pasar al fierro en su momento. Sí. Por eso, la vuelta más tensionante que tiene un piloto antes de la salida de boxe. Es la salida de boxe. Porque está todo recién puesto, todo recién implantado y todo puede fallar. Miraron a Franci, cuando da el pique con el auto en el vado, se levanta de cola, rompe el amortiguador trasero izquierdo, lo pelea al auto para no llevarse puesto el gazebo con toda la gente y alcanza a agarrarlo al gordo Pablo. ¿Por qué? Porque el gordo, hasta que quiso moverse, se rebaló en el barro encima, el flaquito que estaba atrás dispara más rápido y yo siempre lo digo, una foto, una filmación no cuesta, no vale la vida de nada de eso. En el Rally Mundial, a Tanak, un periodista que lo conozco, le pasó la rueda por encima a Tanak y tuvieron que suspender el tramo en Chadacato.
¿Por qué? Porque el niño estaba recontra mil mal ubicado y ya lo habían sacado como 5 veces. Está vivo porque no era la hora. Y le quedó el lomo como si fuese que le habían pasado la rueda del tractor. Entonces, a ver, esa gente que está ahí en la salida de la calle de boxe, así le pongas 200 policías, van a estar, si no le pones un vallado, porque ya tenemos que ir a los corrales, digamos, un vallado como la tela olímpica, para que puedan los autos salir tranquilos, los pilotos salir tranquilos, porque ahí tener la adrenalina a 10 millones. Tu cabeza no está en el espectador, no está puesta en el que está al costado. De palabra, mira, voy a decirte un ejemplo tonto porque no fue ningún piloto de renombre, por desgracia, hubiera querido lo contrario. Mi viejo que corrió en Zonale y que estuvo 4 años participando hasta que le dio la guita en categorías regionales, dijo, el momento antes de largar, cuando vos llegás a formarte en la grilla de partida, ellos hacían igual que el TC, hacían vuelta de salida y se iban a formar en la grilla. La instalación. Cuando vos te vas a formar en la grilla, es el momento más feo, porque es cuando todo está como recién cocinado, que vos no sabés qué va, casi se me escapa una grosería, qué carancho va a pasar. No sabés. Diego, cuando nosotros corríamos el circuito, el cross, el peor momento era la largada. Hasta te diría que no es la largada misma, antes de la largada. Esos No, 5 o por te 10 digo, minutos antes. cuando te encornás para largar, vos, antes de subir al auto, no, lo hablás, estás tranquilo, vamos a dar la vuelta, vamos a ver qué hacemos, qué es lo que pasa. Che, cuando te pusiste, ataste el casco y te cinchaste, todo lo previo que dijiste se olvidó. Y se olvidó en serio, ¿eh? Igual que en el rally, los últimos 5 segundos para largar, cuando está parado en la pancarta, ¡Oh! Te empiezan las preguntas. esos dos minutos son eternos. Y los últimos 5 segundos lo saca el cambio, lo pone el cambio, lo saca el cambio, lo pone el cambio, lo saca el cambio. Es algo que si el navegante no te calma, es fatal. Claro, porque cuando el navegante te dice 10, cuando te he dicho 10 ya has puesto primera. Y el navegante te dice es 10, en 5 pone primera. Ni hablemos cuando estás en 5, olvídate. Sí, sí. El momento más tensionante porque vos no sabés qué va a pasar. Lo mismo pasa en la pista, en las vueltas de instalación. Es el momento más tensionante del piloto sacando la carrera, ¿no? Que es por supuesto lo más estresante para un piloto. Pero el punto es que, sin irme de tema, el punto es que de estos salames, no quiero incurrir en una mala palabra, estamos llenos. Y una vez más se han dado el gusto de amargarle el campeonato a un piloto. Sin embargo, pienso que Pícaros va a ver toda la vida. A dos pilotos y a millones de espectadores. Sí. Sin embargo... Pero, a ver, no solamente al piloto, a todo el equipo que laburó todo el maldito año para llegar a esa instancia y que un tarado, vos no lo decís, lo digo yo, un tarado o dos tarados hagan este tipo de cosas.
le doy perpetua, te comento. Sí. Yo le doy perpetua. Es más, da. Otra cosa. No se olviden lo de Fermina, ¿no? Los balazos del coche. Ah, sí, otra. Esa fue otra. Bueno, pero eso estamos hablando de algo muchísimo más grave, que, oh casualidad, que tampoco pasó nada. O sea que vos fijate que la CTC, cuando pasa algo que es suficientemente trascendente, no vamos a comparar un balazo con un par de papeles, pero cuando es algo suficientemente trascendente, no sé, las carreras, la pista, el fervor, es como que se lavan las manos. ¿Querés acordarte de otra? El circuito de Concepción del Uruguay en el año 2020, primera carrera de Balta Leguizamón en el Mouras, el día que se murió un banderillero. ¿Te acordás que lo agarró una Chevy de color blanco? Sí. ¿Pasó algo? No, no pasó nada. En el rally pasa lo mismo, Diego. Hay gente que te No, tira bueno, bien. no, pero eso es también, eso es negligencia de la fiscalizadora. Está bien. Te apedrea el auto que va peleando el campeonato. Sí, está bien. Richard, ¿qué querés decir? Digo, que más allá de todas las cosas que uno puede decir, acá el único responsable de la CTC en dos cosas. Una, por la gente en pista, que no tendría que ni existir, y la otra, la negligencia de decirle al comisariato deportivo, sacame los papeles y poneme el auto donde tiene que ir para que peleen el campeonato como corresponde. Porque esa Efectivamente. Eso tendría que haber hecho. Diego, en la pista es controlable, en el rally no. No, en realidad es otro tipo de disciplina mucho más Claro, improvisado que pero en la la pista. pista es controlable. Y otra negligencia, en este caso de carácter sintáctico, otra negligencia tiene que ver con el que ideó el comunicado este, que es un bochorno. Realmente escrito por un pibe de 10 años, parece el comunicado, ¿no? No, es un estúpido. Es un estúpido. Y más estúpido el que firma. No podés sacar ese comunicado. la verdad que no. Yo, presidente de la CTC, en el acto paro la carrera. En el acto. Bandera roja. Llevar el auto, Cuestiones que estuvieron mal que le manejadas. saquen todos los papeles y ubicarlo nuevamente. Aparte por Sí, respeto a la gente, ¿no? Que van a por estar afuera. supuesto, a Sí. 4 días de lluvia, Pero aparte con otra todo lo cosa, que pasaron. vos fíjate que parte de la hinchada de Mariano Warner, estaba sobre el box en la parte de arriba de la terraza de Mariano. Se querían matar. Sacale los papeles, decía. Se querían matar, realmente. Estaban ahí todos. Bueno, por eso te Así no haya sido Werner, así haya sido cualquier otro. Eso es, no podés permitir la entrada a boxe de público para ganar 2 mangos más en entrada. Dejate de joder, bien. Dejate de joder. Eso es una Sí, burla. Richard, ¿qué decías? no me escucha Juan, pero Juan, eso no fue en boxe, fue en la pista que es lo peor. ¿Qué hace Por la eso pista? mismo te digo, Richard, fue en pista, pero en teoría lo que están ahí son gente que pagan la entrada a boxe. No Entonces, sé, no sé. A nosotros en no nos teoría, dejaron salir a pista, ¿eh? Yo hablo con pero por conocimiento eso, de causa, no nos dejaron, ¿eh? Nosotros por eso te estábamos digo, en el VIP. Nosotros estábamos en el VIP, que es la gente que está arriba de boxe,
No nos dejaron Diego, salir a por pista. eso te digo, en teoría, es que no podés salir a pista, Diego. No podés salir si vos estás en el VIP de boxe, no podés salir. Lo viví 1.000.000 de veces en Terma. Terminaba, hacía mi trabajo y me iba a la Popu, que me podía haber quedado en el VIP de prensa. Entonces, no. O sea, no tenés justificativo para nada. Entiendo. Sí, Richard, ¿quería decir algo? No, simplemente eso. ¿Qué más vuelta le podemos dar al caso? Porque ya dijimos todo lo que pensábamos. ¿Qué más se puede decir que la negligencia de la asociación en varias cosas? Una, dejar de entrar a la gente como hacen con la TC Pickup, que me parece una estupidez, ya con la TC Pickup, menos con el turismo de carretera y menos en una definición de un campeonato. Y menos no dejarlo correr a vuelta donde tenía que haber largado, una cuestión de reglamento estúpido. La verdad que no lo entendí nada. La verdad, no voy a desmerecer jamás a Santero porque él no tiene nada que ver lo que hizo. Es campeón y punto, pero no así. No así. Lo dijo Santero lo dijo. Santero lo dijo. Sí, lo dijo. Bueno, escuchaste hoy, nosotros lo dijimos ayer. No así. No de esta forma. Me pareció una falta de respeto a la gente, que se morfó la lluvia, que se comió horas ahí en el autódromo y hacer este tipo de cosas por algo externo, mandarlo al fondo, me pareció una falta de respeto a todo el público que estuvo ahí. ¿Sabés qué comunicado hubiese sacado yo? Pido disculpas a la gente, al público, por la irresponsabilidad nuestra. Sí, señor. Eso hubiese sacado en el comunicado. Sí, señor. Y quedaba mucho mejor que la estupidez esta que han puesto. Pido disculpas por la irresponsabilidad nuestra. Nosotros somos los culpables de lo sucedido. Tal cual. Si estoy equivocado, pido disculpas. Pero yo creo que ese tenía que haber sido el comunicado. Sí, quedan bien por poca guita. Así que bueno, qué sé yo. Bueno, chicos, ¿cuánto hemos hablado en este programa? Me van a permitir hacer una pausiña que tenemos que hacer, porque ya, ¿saben qué? Como hoy arrancamos más temprano, ya se nos viene la parte final del programa, así que va a entrar de suerte la publicidad y bueno, después ya venimos con los extractos finales de todo lo que es la reflexión del día de hoy. Calentito, y otra vez, lo dejo para el próximo bloque si es que entra algo, otra vez que se definió por acción externa un campeonato. La semana pasada se definió uno, esta semana se definió el otro. Lo único que falta que ahora a Pernilla le quieran tirar otro balazo el domingo. Así lo digo. ¡Pausa! Quédate con nosotros. Seguimos con más música de motores. Mauricio Pano, Servicios Inmobiliarios. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 19 horas de corrido. Compra y venta, alquileres y alquileres temporales, tasaciones, administración de propiedades, inversiones y emprendimientos. Estamos en Avenida San Martín 171, Capitán Sarmiento. Teléfono 11 68 68 41 16. Búscanos en la web en www.mauriciopano.com.
Calentando motores, ahora con nuevo día. Escúchalo todos los viernes por la noche, conducido por Diego Cirera. Seguinos también por Facebook en nuestro grupo oficial Race Drivers News, Only Automotor Sport, una sección de música de motores. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, corazón que late de pasión. Amor al deporte, motor, latidos, vibratos, sentimientos y alma es lo que nos alimenta el espíritu a todos los que hacemos música de motores. Más de 50 años de trayectoria nos respaldan en los 80, en los 90 y en la actualidad. Escuchanos todos los lunes por la noche en Facebook, Instagram y YouTube. Te esperamos. Mesa de control, con toda la información del rally nacional e internacional. En la conducción, Juan Alemán, Ricardo Drago y Diego Cirera. FM Antena 2, 100.3, Concepción, provincia de Tucumán. De lunes a viernes a las 16 horas. Aníbal Mario Arzuaga, contador público. Encontranos en Avenida Presidente Juan Domingo Perón 520, Capitán Sarmiento. Código postal 02752. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 20 horas. Teléfono 02478 48 1394 o al celular 02478 15 44 49 55. Nuestro email cr-arzuaga@hotmail.com. ¿Querés venir a volar? Acércate al Aeroclub Capitán Sarmiento. Tenemos escuela de vuelo, vuelos de bautismo y traslados. También recibite de piloto privado con BFR. Aquí, con nosotros. Comunicate al 2478 42 37 94. Nuestro email aeroclubcapitansarmiento@gmail.com. Encontranos en nuestras redes sociales. Por Facebook, Aeroclub Capitán Sarmiento y por Instagram, Aeroclub Capitán Sarmiento. Infozona TV. Canal gratuito de YouTube de interés general para Capitán Sarmiento y la zona. Seguinos en las redes sociales, en vivo. Si todavía no lo sabías, llegamos a X, nuestra nueva casa. Todos los lunes, por X, a las 21:45, en Ricardo Drago 01. Todos los martes, en Instagram a las 21 horas, en Diego Cirera 1993. En diferido por YouTube, Ricardo Drago 01. Y por Diego Cirera Corón. También en diferido por Facebook, en la página oficial de Música de Motores y Race Drivers News. Y los viernes en vivo, hacemos Calentando Motores por Instagram en Diego Cirera 1993, por la noche, con toda la previa, pruebas y clasificaciones del deporte motor. ¡Te esperamos! En Sarmiento Gráfica, tenemos todo para tu auto, negocio y hogar. Hacemos polarizados, gráfica vehicular, grabado de cristales, ploteos, vinilos decorativos, cartelería, film de seguridad, gráfica publicitaria, gigantografías, diseños personalizados, lonas y esmerilados. Sarmiento Gráfica. Encontranos en Almafuerte 437, Capitán Sarmiento. Teléfono 11 31 27 77 62 y nuestro Gmail sarmientográfica@gmail.com. Verdulería, frutería y pollería, Vigorita. Presidente Perón y San Martín. Envíos al 2474 66 72 16, Capitán Sarmiento. Abierto de lunes a viernes, por la mañana de 8:30 a 12:30 y por la tarde de 16:30 a 20:30 horas. Distribuidora San Carlos. Tenemos las mejores marcas para surtir tu negocio. Gaseosas de primera y segunda marca. Aguas saborizadas. Agua mineral. Jugos. Sodas de sifón. Vinos y cervezas. También contamos con gas envasado. Estamos en Avenida San Martín 469, Capitán Sarmiento. Llámanos al 2474 49 2902. Te esperamos. Huete Neumáticos. Venta de neumáticos de primera marca. Servicios de gomería, alineación y balanceo para autos, camionetas y camiones. Nuestra casa central se encuentra en Herrera 1207, Barracas, Cava.
En Francisco Álvarez, Autopista del Oeste, Colectora Norte, kilómetro 41600, Moreno. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Búscanos en la web en www.hueteneumáticos.com.ar. Te invitamos a pasar por la estación de servicio Meir Hermanos. Combustibles y GNC las 24 horas. Contamos con autoservicio y cafetería desde las 6 a.m. hasta las 22 horas. Además, tenemos servicio de comida con delivery desde las 12 horas hasta las 15:30 horas. Todos, sí, todos los jueves, desde las 7 a.m. hasta las 22 horas, si cargas más de 2.400 pesos, te hacemos un 5% de descuento, así sea con tarjeta de débito o efectivo. Llámanos para precios y stock de productos o pedidos al 2478 48 1309, 2478 48 23 40 y también al 2474 67 66 19. Nuestro mail, mailhermanos@gmail.com. Encontranos en la esquina de Avenida 29 de Junio y Avenida Lem, Capitán Sarmiento. ¡Te esperamos! Parte final de nuestro programa aquí en la reflexión música de motores de la noche de hoy. Y les queremos decir que la entidad que nos refiere a este nombre tan particular se encuentra trabajando fuertemente para convocar a un piloto y a un periodista para tratar todos estos temas que va dejando el deporte motor. Era la posibilidad que los tuviéramos para hoy. Lo dejaremos para la próxima semana, vamos a trabajar fuertemente para convocarlos. Repetimos, es un piloto y un periodista de alto fuste, así que vamos a tratar a futuro también todos estos temas que han dejado mucha tela para cortar. Sí, esto es muy claro. Y de momento yo le digo al Tanito Pernía que le recomiendo que se ponga un traje de Troya, que le saque el motor Chaleco antibalas. y le ponga chaleco antibalas y le ponga un motor eléctrico al auto y cierre las entradas de aire. Y le ponga vidrio blindado al auto, al Focus, porque así como se están definiendo los torneos, primero fue técnica, después fue un papelito y ahora puede llegar a ser un balazo, como ya le pero bueno, es una broma, todo bien con el Tano. Pero, ¿viste esas cosas que pasan en el automovilismo? Qué sé yo, ¿viste? Bueno, chicos, un placer haber compartido con ustedes este gran programa de la reflexión, así que los dejo para que se despidan. Muy bien. Quiero agradecer a Romina, por supuesto, gracias por todo lo que hemos hablado acá en el programa. Muchas gracias, Romy, gracias si estás escuchando. Y bueno, Juancito, también gracias a vos por siempre estar acá junto a nosotros, ahí con la gente de Mesa de Control en Tucumán. Y bueno, Dieguito, un placer enorme, espero que les haya sido de su agrado. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero en fin, así estamos, ¿no? Esto es lo que pasó. Así que un abrazo para todos y por supuesto vamos a estar el día viernes con Calentando Motores y el sábado con Juan de Motores en el vivo de Facebook de la misma página de nosotros. Así que un abrazo para todos. Juancito. Bueno, un saludo a Romina, gracias por estar, a ustedes por convocarme. Richard, el jueves estás en el programa, ya empieza la Fórmula. Te toca laburar, guarda, El lunes que viene con todos los... La miércoles que sos vago, ¿Cuándo es? ¿Cuándo dice? Que quiere estar el lunes, dice. El lunes. La previa, querido, la previa. Haceme la previa, papá. ¿No te gusta laburar a vos? La previa, ¿querés? Bueno, vamos con la previa entonces. La previa la vivo a nuestro Segovia, Bueno. Y claro, pues, es la previa, el pre y el po. No le gustó porque tiene que laburar el jueves, no le gustó. Ah, me hace la buena. Bueno.
Eh, el, Sí, el no, jueves. sí, está bien, porque empieza La Fórmula E la Fórmula la E. Fórmula E tiene de cronograma un solo día, o dos, o hacen 2 días. Una carrera en Brasil. Pero es un solo día el cronograma, entrenamiento, clasificación y carrera. O son dos. No, Ah, todo el sábado, por eso digo. Yo lo único que puedo decir el jueves es la alineación de los pilotos y las fechas. O sea, lo que vamos a esperar, no sé, porque son autos mucho más potentes, nuevo reglamento, autos distintos, dirigentes Evo, así que eso le puede llegar a gustar a Romy la movilidad alternativa, porque ya me anduvo diciendo que le gusta, yo no le puedo entender. Le mostré una foto del Tesla del S-Play, le encanta el S-Play a Romy. Uy, yo me quería cortar, bueno, estamos al aire, perdón. también te gusta el histérico, dale. ¿Qué me gusta? Héroe el Tesla, el héroe del silencio, pero dejate en broma. Y el bordón que me mostraste. Bueno, lo encontré por ahí, estaba lindo el bordocito, pero es el héroe del silencio, déjate en broma. Me gusta. Bueno, Juancito, gracias por haber estado en esta reflexión de música de motores. Gracias a los sponsors que, como siempre, contribuyen a esta aventura radiofónico-digital con sus capitales económicos que siempre son bien Diego, recibidos. Diego, déjame saludarlo a Alcoba, a Máximo Romina, a Juan Máximo Díaz. Romina, perdón, Máximo Romina, Romy Tenorio, la chica que nos Sí, acompaña. acá la tengo, comenzó a seguirme. Ah, Alcoba, bueno, bueno. Brad a Pitt. Josecito Campa, no veo bien porque no tengo los lentes, a Matarese, en fin, a varios, todo, gracias, mil gracias. Bueno, déjenme decir algo antes de cerrar nuestra reflexión de música de motores. Diego, Sí, Juan. aguanta un segundo. El sábado va a haber pruebas comunitarias de karting. Que se recaude va a ser para Pablo Carrizo. Gracias por reiterar el pedido que ya lo habías hecho esta tarde, que en Mesa de Control, programa de la Casa de Tucumán. Así que para el señor Pablo Carrizo, damnificado del último rally, la última fecha del Tucumano, que fue la víctima de este... No paso el CBU porque no lo tengo, pero creo que el viernes capaz más que lo pase. Bueno. Perfecto. Pero bueno. Pasar, estaría bueno que lo pases para así la gente, si quisiera y puede, por supuesto, colaborar. La que quiera colaborar con lo que sea es bienvenido. Y las pruebas comunitarias van a salir por karting 15.000 pesos. Sí, Richard. ¿Pero dónde colabora? Damos la bienvenida en colabore, pero ¿dónde? Un CBU. Un CBU, sí. Ya lo voy a pasar. Sí, ahora el viernes te comprometo para que lo encuentres y lo puedas exhibir como corresponde. Bueno, chicos, quería decirles algo antes de terminar, a ustedes y a todos los argentinos, cortito, Señores, el próximo domingo, en teoría, hoy no hablamos porque no dio, pero no se dio nada más que por eso, va a ser la última carrera en la historia de Franco Colapinto en la Fórmula 1 internacional. Todos queremos que esté el año que viene, y el otro, y cuando sea que esté arriba un auto de Fórmula 1, todos los argentinos queremos que esté. Eso es cierto. Pero la historia dice que oficialmente va a ser la última carrera de la historia de Franco en la Fórmula 1. Disfrutemos, salga como salga la cosa, y no miremos demasiado para adelante,
creyéndonos como argentinos que la Fórmula 1 nos debe algo. No nos debe nada la Fórmula 1 y después de 23 años hemos tenido un representante nacional en la máxima categoría del automovilismo mundial. Así que disfrutemos y dejémonos de embromar con pedir tanto exitismo a Williams, a Franco y a la Marincoche. Dejemos de embromar con esa cosa. ¿Sí es lo que quería decir? Sí. ¿Digo algo? ¿Lo que dije ayer? Dale rapidito. Mirá, estuve hablando con un colega español y lo único que me dijo, pues hablamos de Colapinto y le dije, ¿sabes algo vos ahí en Europa? ¿Qué tira? Me dijo, feliz Navidad. Bueno, es un indicio, pero nada es oficial. Sabemos que los españoles pueden tener información más caliente por María Caterina o por su señor esposo, que son managers oriundos de España, de Franco, pero nada quiere decir nada. Por ahora son expectativas. Y lo que sabemos de verdad, que Franco va a ejecutar la última carrera de su historia por ahora, el próximo domingo. Disfrutemos y dejemos de vernos el ombligo. Señores, hasta acá nuestro programa, nos van a echar del Instagram. Gracias por habernos escuchado. A Richard y a Juancito, gracias. Gracias a mi amiga Romy, que fue partícipe con con gran conocimiento y con gran corazón de esta noche de música de motores de la reflexión, en un enfoque completamente diferente al automovilismo, que también la quisimos convocar por su gran capacidad de absorción en cuanto refiere a nuestros programas, una gran oyente y una gran profesional. Así que muchas gracias a ella, como gracias a todos ustedes. Será, por parte de la Reflexión Música de Motores, hasta el próximo martes. El viernes nos vemos con Calentando Motores, el sábado en Quali, en Face, en el grupo de música de motores, en la página de música de motores, que se comparte también en el grupo Race Driver News, y el lunes, música de motores central a las 10 menos cuarto de la noche. Dicho esto, muchas gracias, los queremos. Chao, chao, chao. Chao, gracias.